No se escucha, tiene micrófono cerrado. Muchísimas gracias, Magíster. Como decía, bienvenidos nuevamente, estimados y estimadas participantes. En esta oportunidad tenemos la presencia del Magíster Jesús Paiva Samamé, quien va a estar continuando hablando sobre la temática que ya venimos viendo hace unas horas. En este caso, muchísimas gracias por su presencia, Magíster. Empezamos en cuanto usted nos indique. Gracias a Incaid por la invitación y en esta oportunidad, así como se ha mencionado, recordarán ustedes, estimados participantes, que tuve la oportunidad de acompañarlos hace la semana anterior a través de las habilidades blandas. Y en definitiva, estas también se van a requerir o necesitar cuando miremos la experiencia que cada uno va recogiendo a lo largo de la atención al usuario en la administración pública. Todos los aquí presentes no solo son servidores públicos, son también usuarios, un usuario interno, dado que usted utiliza, emplea, gestiona recursos, materiales, bienes y servicios. Evidentemente, también tiene ese contacto, unos más que otros, con otro tipo de usuarios que están fuera de la entidad y a los que podríamos denominar ciudadanos, usuarios que se acercan o que buscan nuestra atención institucional a través de los canales que la misma entidad ha dispuesto por conveniente ofrecer para poder desarrollar esta labor. Los acompañaré en los próximos minutos por espacio aproximado de 2 horas y durante el transcurso de este lapso vamos a ir revisando información cuantitativa. Creo que también es importante que miremos la atención al usuario, al ciudadano, a partir de la información que ya se encuentra divulgada, publicada, y además ha sido compartida por principalmente la presidencia del Consejo de Ministros, que es el ente rector, vamos a llamarlo así, de todo lo que significa la gestión de la atención al usuario o el servicio al ciudadano. Entonces vamos a empezar primero conociendo algunos datos cuantitativos relevantes para saber cuál es el nivel de satisfacción que percibe la ciudadanía cuando recibe la atención en una entidad pública. De igual manera, como segundo tópico, vamos a recordar o conocer, probablemente para algunos, en qué consiste la norma técnica para la gestión de la calidad de servicios en el sector público. Hay un marco normativo que regula, acompaña, orienta este proceso clave que desde cada entidad se tiene que progresivamente ir implementando. Aunque claro, el ente rector, que es la Secretaría de Gestión Pública adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, debe también asumir la función de asistente técnico para poder ir implementando en los niveles de gobierno local, regional y nacional. Conoceremos también en otro momento los tipos de usuario. Por ejemplo, usted que en su diario quehacer debe considerar relacionarse con otras personas de su unidad, de su área, de su institución, y también los que vienen, los ciudadanos y usuarios que se acercan a recibir o a gestionar algún trámite. Se habrá podido dar cuenta que todos los usuarios presentan características, eh, de estilos de comunicación, formas de realizar los procedimientos, y eso evidentemente nos pone frente a la posibilidad de asumir que todas las personas evidentemente somos distintas. Algunas se muestran más asequibles, otras un poco distraídas. En otros casos podemos ver más bien personas que tienen una actitud reactiva, y creo que eso cada vez
es más común de lo que creemos. Y entonces, frente a ese tipo de usuarios, el día de hoy se les va a brindar algunas orientaciones para, desde nuestras habilidades vinculadas a la atención al usuario, como la comunicación efectiva y asertiva, la escucha, la resiliencia también, podamos manejar de la mejor forma estas experiencias que son, desde mi punto de vista, siempre retadoras, siempre desafiantes. Seguramente que en la entidad donde usted labora debe existir alguna guía, manual o protocolo que oportunamente se le ha facilitado con la intención de que usted conozca el procedimiento que se debe considerar cuando se le brinda una atención al usuario, ya sea a través de un canal presencial o también digital, dado que ahora vemos cómo las entidades de manera paulatina vienen implementando otros canales de comunicación que van desde el portal oficial o web de la institución. La telefonía sigue siendo otro canal de atención importante y, cómo no, también incluir, por ejemplo, el correo electrónico a través de la comunicación escrita digital. Y no son pocos los casos donde algunas entidades habilitan de manera especial algunos números bajo la atención de número de WhatsApp, donde también a veces se brinda una atención correspondiente. Más adelante, en otro quinto tópico y con el que vamos a cerrar también esta experiencia de capacitación y actualización, gira en torno a de qué manera debemos proceder frente al reclamo que un usuario podría formular, ya sea a través de el libro de reclamaciones en su formato físico o también, como está contemplado en la norma técnica y en la ley, eh, la atención del libro de reclamaciones virtual o digital. Y esto considerando el Decreto Supremo 007-2020 PCM. Entonces, esta es la ruta que vamos a ir desarrollando. Y por favor, en la medida de lo que vamos compartiendo, voy a ir insertando algunos casos, se van a ir compartiendo algunas experiencias. Por ahí también se ha previsto utilizar algún video para recrear, ilustrar de la mejor forma esta temática. Así que una vez más, bienvenidos, aunque yo sé que el que ha llegado después o último soy yo y me estoy sumando a esta experiencia y este espacio de mejora continua y de actualización. Así que agradecerles por su presencia y animarlos a mantenerse atentos, y tenemos el canal de comunicación a través del chat para poder canalizar sus consultas, preguntas, aportes. Y llegado el debido momento, también se habilitará el micrófono para conocer cuáles son sus inquietudes a través de este canal oral. Muy bien, le deseo comenzar y lo voy a hacer con dos preguntas. Entonces, vayamos al chat, por favor. Y para atender esta pregunta, quisiera que por un instante asumas el rol de usuario. Como les decía hace unos instantes, el hecho de que usted sea trabajador o servidor de una entidad pública, al mismo tiempo lo convierte en un usuario, porque usted tiene que permanentemente relacionar su labor con otros colaboradores o compañeros de trabajo de otras áreas. Y cuando usted, digamos, no está desempeñando la labor de trabajador o servidor público, usted es usuario de otros bienes y servicios que espera recibir de otras entidades. ¿Listo? Entonces, me gustaría en todo caso que recuerde en su condición de ciudadano y de usuario de las diversas entidades a las que usted permanentemente consulta o se acerca, vamos a responder a esta pregunta.
¿Qué razón o motivo a usted o a ti te genera mayor satisfacción en atención al usuario? Motivo de mayor satisfacción. Agradecería que sus respuestas las logren plasmar, puede ser con una palabra, una frase, una idea, algo concreto. De pronto podrías echar mano de aquellas recientes experiencias donde tú has tenido que gestionar algún trámite para adquirir un bien o un servicio en una entidad pública. De hecho, que hay otras experiencias relacionadas con las empresas privadas y quizás eso sea en número la experiencia mayor. Sin embargo, te pido, te solicito por favor que recuerdes de las últimas experiencias que has tenido frente a una entidad pública. Y a partir de allí, menciones qué motivo es el que te genera mayor satisfacción. Allí coloca a través del chat. Y luego, como la moneda tiene dos caras, por ejemplo, acá tenemos como respuesta a Gotardo que nos dice, cuando el usuario se va satisfecho por la atención que se le da o que se le brinda. Muy bien, entonces tenemos acá una primera respuesta. Esta palabra satisfacción asociada a la atención puede tener varias formas de ser interpretado. Quizá el participante está haciendo mención, alusión al trato. Es decir, si el usuario ha sido cordialmente atendido, se le ha dado la bienvenida a la acogida correspondiente, se recepcionó de la mejor forma su interés o requerimiento, o el reclamo también. Luego tenemos a Luz. Nos dice, buenas tardes con todos. Como usuario me genera mayor satisfacción un servicio mayor del que esperaba. Luz Helena, muy interesante su respuesta. Podríamos, en todo caso, señalar que lo que usted ha intentado decirnos es que su expectativa fue superada. Claro, es que cuando uno va a recibir una atención, y vamos a poner este ejemplo, le dicen, el trámite que usted ha iniciado se debe atender en los próximos 5 días hábiles, supongamos, ¿no? Muy bien, entonces en su cabeza, usted dice, ah, ya, bueno, entonces tengo que esperar toda la semana. Sí, pero vamos a suponer que esa atención logra ser debidamente atendida antes de los 5 días. Por ejemplo, en el tercer día. Ah, entonces tú dices, superó mi expectativa, porque yo sabía que eran 5 y lo hizo antes. O vamos a suponer que usted formuló un reclamo y muchas veces cuando el usuario insatisfecho llega hasta el nivel de presentar un reclamo, sea a través del libro físico o el canal digital, uno asume a veces como ciudadano que nadie le va a prestar atención, que será letra muerta, que pasará al olvido y que nadie le va a decir nunca nada. Me ha tocado vivir y soy testigo muchas veces de familiares que han presentado su reclamo. Y es la entidad la que se pone en contacto después con el usuario insatisfecho, ya sea a través de una llamada o un correo electrónico, porque son datos que dejamos consignados en el acta de la reclamación. Con lo cual, pues, de alguna manera, la expectativa se empieza a cubrir. Luego tenemos a Giovanni. Giovanni nos dice, y esto es algo que probablemente muchos lo consideremos, el tiempo. Seguramente han escuchado esa frase o eslogan de un conocido banco cuyo nombre no mencionaré que dice, el tiempo vale más que el dinero. Es un recurso no renovable y como tal no hay peor experiencia que nos hagan perder el tiempo. Coincido con Giovanni. Belisa nos dice, el trato. O sea que, bueno, ella está mencionando que se esfuerza por ofrecer un trato tal y como ella gustaría de ser atendida por el representante de la autoridad o el servidor público. Muchas gracias. Y les decía que la moneda de la atención al usuario tiene dos caras. Así como hay
motivos que me generan mayor satisfacción, también hay motivos que me generan mayor insatisfacción. Aunque ya han sido mencionados, si alguien más quiere aportar, dejo allí en el chat este nuevo subtítulo. A ver, ¿cuáles serían estos? Por ejemplo, mencionó el tema de tiempo, se mencionó el tema del trato, posiblemente otro aspecto sea la orientación. Te pregunto, ¿alguna vez buscando una atención en una entidad pública de manera presencial o física, te sentías perdido? Como ese juego del cuy, donde se le ubica al centro y tiene varias puertas en las que posiblemente puede elegir para poder ingresar. Y a veces estamos perdidos. O a veces sentimos que vamos de un área, de un cubículo, de una oficina, de una ventanilla a la otra, pero sentimos que no avanzamos. Por el contrario, el trámite se hace más engorroso. Entonces, estas preguntas nos han permitido dar alcance respecto de que en definitiva la atención al usuario está estrechamente vinculada con la expectativa que tiene el usuario. ¿Quién es la entidad autorizada y que tiene la competencia para gestionar la atención a la ciudadanía? Este ente rector se llama la PCM, o sea, la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿A través de qué unidad? La Secretaría de Gestión Pública, digamos que es el ente operador. En el Perú, no son pocas las encuestas que han intentado medir el nivel de satisfacción a la ciudadanía. En concreto, de manera, vamos a decirlo así, regular y sostenida, desde el 2017 a la fecha, se han registrado de manera oficial 4 encuestas de satisfacción a la ciudadanía. ¿Quieres conocer los resultados? Todo empezó, no es que antes del 2017 no hayan datos ni información, sino que, vamos a decirlo así, esta información está debidamente registrada, sistematizada, ha contado con instrumentos validados y por ende la información que se ha obtenido a través de estas encuestas, que son 4, resultan más pertinentes. El nivel de satisfacción del ciudadano que recibió una atención en una entidad pública del país alcanzó el 71%. Posteriormente, 2 años después, en el 2019, este nivel de satisfacción se incrementó, alcanzando interesante cifra del 88%. Y tú debes recordar que al año siguiente, un hecho a nivel global, de alguna manera, nos impactó en todo el sentido de la palabra, la pandemia. En el 2021, este nivel de satisfacción, si lo comparamos con la encuesta anterior, descendió de manera importante a un 74%. La última encuesta oficial desarrollada, elaborada y sistematizada por la Secretaría de Gestión Pública data del 2023. Y el nivel de satisfacción, el más reciente que tenemos, es de 68%. Es decir, por debajo del primer dato que se obtenía en cuanto a la satisfacción del ciudadano, del 2017. Esta cifra debe invitarnos a reflexionar y pensar, ¿por qué el nivel de satisfacción del ciudadano va descendiendo de manera significativa? Esa es una información y una consulta que les lanzo a ver si encontramos por ahí también participaciones. Luz Helena nos ha hecho llegar un comentario respecto de la palabra insatisfacción o lo que ella considera le genera insatisfacción. Por ejemplo, la desinformación de los servidores, quienes te dan diferentes versiones.
y ninguna satisfactoria al usuario. De tal manera, dice ella, que hay que investigar por otros medios la solución que deberían los servidores orientar. Entonces, muchas gracias, Luz Helena. Usted ha mencionado algo que a continuación se va a mostrar. Este 68%, el del 2023, hace 2 años, y si me preguntan, profesor, y el año 24 no se tiene registro oficial, y el 2025, es posible que esta información, o sea, que sí haya habido una nueva encuesta de satisfacción ciudadana, pero es probable que se encuentre en una etapa de revisión. Y quién sabe, hacia el cierre del presente año tengamos noticias sobre la misma o a inicios del siguiente año. Pero tomemos como referencia la información del nivel de satisfacción ciudadana del 2023. ¿Cuánto alcanzó? 68%. Pero ahora veamos los indicadores. O sea, cuando hablamos de satisfacción, ¿qué es lo que se mide? Y allí aparecen la idea de los indicadores. Se toman en consideración en estas encuestas el trato profesional, que tiene que ver con lo que mencionaba Luz Helena, ¿no? La acogida al usuario, sea esta en un canal presencial, digital, telefonía o asincrónico también podría ser, correo electrónico, etc. Bueno, allí se ha alcanzado el 77% de satisfacción. La información, o sea, si el servidor conoce, maneja, domina el procedimiento o el estado actual del trámite que viene gestionando. Claro, porque a veces el trámite ya se inició y nos han pedido que regresemos dentro de un periodo determinado. Cuando regresamos, a veces ha habido cambios dentro del mismo equipo de servidores y el nuevo servidor que nos atiende prácticamente puede reiniciar el trámite o no conoce muy bien cuál es el estado actual del trámite. El tiempo, 86%. En lo personal me llama la atención porque seguramente que se está en ese sentido mejorando. Recuerden que la escala es centesimal, ¿ya? Resultado de la gestión, 77%. Y fíjense que de todos los indicadores para medir el índice de satisfacción en atención al usuario, al ciudadano, el que tiene menos nivel de satisfacción es accesibilidad. ¿Cómo entender la palabra accesibilidad cuando hablamos de atención a la ciudadanía? Es decir, ¿en qué medida la entidad pública facilita no solo el acceso al usuario a sus instalaciones, sede, infraestructura física, sino también cómo esta misma entidad pone a disposición otros canales de atención no presenciales para también atender a los usuarios y ciudadanos? Aquí podríamos decir que en gran medida se encuentra vamos a utilizar una idea literaria, una metáfora, ¿no? El talón de Aquiles. A ver si ustedes, en la entidad en la que representan o a la que representan, consideran que es la accesibilidad un aspecto medular que podría eventualmente estar generando cierta insatisfacción al usuario, de repente si lo es o no. Y no menos importante, considero que la confianza cada vez está venida menos y esto es un problema nacional. O sea, el ciudadano común y corriente de a pie percibe o tiene poca confianza en el Estado. Y esto evidentemente puede también deberse a diversas coyunturas y problemáticas sociales que nos están agobiando como nación, como país, ¿no? Que son conocidas por muchos. Entiéndase la inseguridad ciudadana, la corrupción, siendo estos dos los
flagelos sociales más complejos de poder resolver, si acaso existe esa expectativa entre el ciudadano común y corriente. Muy bien, entonces fíjense, decía que iba a comenzar con datos cuantitativos, porque también tenemos que mirar la atención como una práctica que puede registrarse. Ustedes, entiendo que laboran en una unidad de gestión educativa local. ¿Cómo miden? ¿Qué instrumentos utilizan para medir el nivel de satisfacción de los usuarios, tanto los internos como los externos, que se acercan a gestionar trámites a nivel de bienes o servicios? ¿Qué unidad o área de esta entidad es la que está asumiendo dicha labor? ¿Y cómo esa información está siendo aprovechada para socializar dentro de diferentes unidades o áreas e identificar las oportunidades de mejora? Bueno, entonces hay algunas preguntas en el afán siempre de invitarlos a reflexionar, porque creo que todos estamos llamados a hacer una autocrítica y también de manera institucional y colectiva para ver en qué podemos mejorar. Pero eso no se intuye, no es que me parece, sino que se tiene que eh, obtener como parte de un instrumento que ha sido previamente elaborado, validado y tiene una funcionalidad que va a permitir conocer realmente el nivel de satisfacción o insatisfacción de los usuarios. Es importante manejar esta información. Vamos a ver ciertos detalles de la última, no digo reciente, sino de la última encuesta nacional de satisfacción ciudadana que se aplicó en nuestro país en el 2023 por la PCM a través de la Secretaría de Gestión Pública. ¿Se acuerdan que yo les hice una pregunta al inicio donde les indicaba, señale usted el principal motivo de satisfacción o, más adelante les dije, señale usted cuál es el principal motivo de insatisfacción cuando de recibir una atención de una entidad pública se trata? Y aquí vienen los datos. Miremos el primer cuadro. En el primer cuadro, entre quienes reconocieron, usuarios, sentirse muy satisfechos y satisfechos, señalan que el principal motivo, razón o indicador consiste en calidad de la atención, amabilidad y trato. Eso es lo que destacan. Con lo cual, pues estamos aquí prácticamente a medio camino, ¿no? Si consideramos que la escala es centesimal, digamos que la mitad de ellos reconoce que en las entidades se aprecia cierta calidad de la atención, amabilidad y trato. Pero miremos la otra cara de la moneda, como siempre he señalado. Entre aquellos usuarios o ciudadanos que manifestaron más bien estar insatisfechos y muy insatisfechos, en ellos más bien podemos identificar con un 39% que es la demora en la gestión de trámite, lo que más incomoda, lo que más molesta y lo que genera diversas reacciones a nivel emocional como enojo, ira, frustración, malestar, mal humor, entre otros. Ya lo sabe entonces. He aquí evidencias cuantitativas que han sido ya consolidadas a través de estas en, encuestas. Muy bien, espero que los datos les esté, digamos, generando información, pero al mismo tiempo ir pensando si este mismo material o esta misma información resulta relevante. Y en esta encuesta también se ha planteado una pregunta, dice, que con su experiencia con esta gestión, o sea, un usuario va a recibir una atención, pero ustedes se preguntarán, ¿en qué tipo de entidades recibió esta atención? Miren, aquí aparecen las siguientes opciones: empresa pública, gobierno regional, gobiernos locales, ministerio y también organismos autónomos. Y le preguntan al usuario,
sobre la base de su experiencia recibida, ¿cuál es el aspecto que cree que se debería mejorar en esta entidad? Y entonces las cifras son variadas, pero hay un dato que llama la atención. El que tiene el más alto porcentaje, 23%. ¿En qué debe mejorar según el mismo usuario? El tiempo de la gestión. Nuevamente aparece aquí la necesidad imperiosa. Tomé esa referencia porque es el porcentaje más alto, ¿no? Hay otros datos que también resultan relevantes e importantes. Así es. Espero entonces que toda esta primera parte con esta data haya resultado interesante para que ustedes de alguna manera se acerquen a datos cuantitativos, objetivos. Y cuando se le pregunta al usuario, diga usted, si pudiera elegir, claro, ¿no? Se le pregunta al usuario, ¿de qué manera preferiría realizar sus gestiones con entidades públicas? Y aquí la respuesta notoriamente se inclina que el usuario, aun cuando sabemos que hay una política para impulsar la transformación digital, lo cual resulta desde todo punto de vista positivo, eso es un dato. Otro, hasta hace unos años enfrentamos uno de los retos de la humanidad más complicados, la pandemia de la COVID-19. Y a pesar de ello, hay que recordar que esta encuesta responde a datos obtenidos del 2023. Todavía el usuario se inclina y elige, si tuviera que elegir, que la atención se brinde de manera presencial, 71%. Otras cifras de manera virtual, o sea, a través del aplicativo, 15%, vía telefónica, 8%, y de manera virtual a través de formularios, 6%. Y en el caso de ustedes, ¿han mapeado eh, cuál es el canal de atención que el usuario preferiría ser atendido? Más allá de las realidades, entiendo, ¿no? Una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es que sobre la base de la realidad, según las características de la misma entidad, pone a disposición al usuario. Pero el usuario parece que se siente mejor acogido cuando la atención que se le brinda es presencial. Ahora acompáñenme a observar como resultado de la insatisfacción del usuario información que no pasa desapercibida y que ahora circula no solo en los canales de comunicación tradicionales, entiéndase pues la radio, la televisión, los diarios en impresión física, también por las redes sociales y que han sido obtenidos de publicaciones en medios de comunicación. Por ejemplo, ¿creen ustedes que resulta exagerado leer el titular que estoy mostrando a continuación, donde se refiere que una adulta mayor, que podría ser, por ejemplo, mi madre o un familiar suyo, consigue cita en oftalmología tras 4 años de espera en policlínico de salud? ¿Suena exagerado? ¿Se escapa de la realidad? Al parecer no. Esto es lo que ocurre en nuestro país. Evidentemente, hay que mirar también las cosas en su real magnitud. Seguramente que si buscamos información en la que se dé cuenta más bien de atenciones diligentes, oportunas, mm, quizás no vamos a encontrar tantas noticias, ¿no? Pero bueno, es parte también de la realidad. ¿Qué sensación le deja a usted cuando, antes de dar inicio a un año escolar, nos enteramos de la precariedad de la infraestructura educativa de los colegios de nuestro país? Como por ejemplo esta información que revela, esta es una información de este año, ¿no? A inicio de este año, ¿no? Casi 2 millones de menores irán a colegios en mal estado. Eso es parte. Uno podría pensar que el usuario, el ciudadano, solo lo es aquel que ya alcanzó la mayoría de edad, lo cual no es cierto. El ciudadano también es el menor de edad. Y fíjense que el primer vínculo que tiene el usuario menor de edad
proviene principalmente de dos sectores. O sea, desde que uno viene a este mundo, recibe atención de dos entidades del Estado, principalmente. Hay otras. A ver, ¿quién me podría ayudar? Uno. ¿Dónde nace uno? Claro, seguramente surgirán respuestas que dirán, pues yo he nacido en mi casa. Sí, sí, sí entiendo que es parte de la realidad también. Pero por lo general uno va a un establecimiento de salud. Ya, esa es la primera bienvenida que se le da al usuario ciudadano. Segundo, para temas de acreditar la identificación del usuario, RENIEC, por ejemplo, la municipalidad para registrar. ¿Qué más? Cuando luego pasan algunos años, si es que no recibe otras atenciones de otros programas del Estado también, cuando va a la escuela. Ese es el otro gran servicio, salvo que el usuario y la familia pueda subvencionar esos servicios que los puede adquirir a través de lo privado. La escuela representa ese otro gran vínculo de acercamiento del ciudadano más pequeño de nuestro país. Digo pequeño solo por cuestiones de grupos etarios, por si acaso. Bueno, estoy intentando acercar la información de la manera más amena posible para invitarlos a reflexionar también. Bueno, dicho esto, ahora deben ustedes saber que cuando vamos a desarrollar habilidades para la atención al ciudadano, todo esto ya está de alguna manera organizado y existe desde la parte normativa un documento que de manera transversal, progresivamente se debe ir implementando en las entidades públicas y se le conoce con el nombre de Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público. Una información que les tengo que dar es que, aparte del material que estoy mostrando y también se les va a compartir, asimismo se le va a sumar como documento complementario la norma técnica que está figurando ahora en esta imagen. Es preciso señalar que esta norma pertenece al documento 001-2022 PSM a través de la Secretaría de Gestión Pública. ¿Y con qué objetivo se ha sistematizado y organizado esta información? Bueno, esta norma técnica lo que busca es orientar a las entidades de la administración pública, indistintamente del nivel en el que se encuentren ofreciendo esta atención, a nivel local, a nivel regional o nacional. ¿Para qué orientar a las entidades de la administración pública en la evaluación y mejora de los bienes y servicios que entregan a las personas? O sea, ya existe toda esta información. Evidentemente, en las instituciones, por iniciativa, pueden utilizar la normativa técnica como corresponde e empezar a implementarla. Pero seguramente que existirán muchas dudas para poder saber si la forma de implementarla es la más adecuada. ¿Quién o sí, qué unidad, qué entidad está llamada a brindar esa asistencia técnica a la entidad pública? La Secretaría General, la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Acá está. Que está adscrita al Ministerio, perdón, a la Presidencia del Consejo de Ministros. Ahora, esta norma, para su respectiva implementación, contempla dos fases. Dos fases. La primera fase se denomina evaluación de los bienes o servicios. Por ejemplo, como inquietud, ¿no? Como inquietud, como curiosidad mía. Por el chat, ¿qué bienes o servicios se gestionan en la UGEL, en la que ustedes laboran? Sería importante saber si tienen la certeza, la claridad y la precisión para indicar, en cuanto a los bienes, en la UGEL se gestionan estos. En cuanto a los servicios, estos otros.
Bueno, dejo allí en el chat para que cada uno dé su propia experiencia. No se olviden que ustedes son usuarios, internos también, y conocen estos procedimientos. Muy bien, fase uno les decía, ¿no? La fase de evaluación de los bienes o servicios. Por ejemplo, al cierre de un determinado periodo, cada uno de ustedes, organizados en unidades o áreas o también de manera institucional, sobre la base de evidencias que han podido recoger. Por ejemplo, ustedes aplican encuesta de satisfacción al usuario, tanto interno como externo. Esa data, esa información, ¿quién la organiza? Y cómo es que esa información se convierte en insumo, recurso, para poder decir dónde tenemos que mejorar. Eso significa identificar y priorizar el bien o servicio. Porque si no, se va a trabajar sobre la base de la especulación, sobre la base de lo que yo percibo es mi impresión, y entonces no hay una evidencia cuantitativa que acompañe esa información. Una vez que se identifica y se prioriza. Fíjense que la palabra que está acompañando a identificar es priorizar. ¿Y por qué? Porque pueden haber varias necesidades, 2, 3, 4, 5, 10, pero por recursos con los que cuenta la entidad, no solo presupuestales, sino también humanos, entonces la entidad tiene que señalar de cara al primer trimestre del 2026, se va a priorizar este bien que se le ofrece al usuario o se va a priorizar este servicio que se le ofrece al usuario. Es que muchas veces no es posible abordar y priorizar todos, evidentemente. Y luego, como parte de esta primera fase, hay que evaluar o calificar el estado actual del bien o servicio. Por ejemplo, usted, si tiene la posibilidad de atender a un usuario externo, por ejemplo, ustedes atienden a directivos, los directores de los colegios, padres de familia, docentes, ¿verdad? Y otras autoridades que no necesariamente pueden estar vinculadas a las instituciones educativas, proveedores también. Hablemos del tiempo que la entidad le asigna para la atención al usuario. Ya, el tiempo nada más, ¿no? Ya. ¿Cuánto es el tiempo que se demora en promedio o que tiene como meta la institución para atender? ¿Se puede cuantificar minutos? Y cuando eso excede, ¿cómo debe continuarse con esa atención? Entonces hay que evaluar, hay que calificar el estado actual del bien o servicio. Me imagino que ahí hay datos estadísticos donde, por ejemplo, se sabe si las instituciones han logrado cumplir con las acciones, tareas o actividades encomendadas. Ya estamos en el último trimestre del año escolar y esto invita a hacer el cierre del mismo, ¿no? A nivel de la documentación de hacia aquí y otros sistemas que se gestionan en estas entidades eh, públicas vinculadas con el sector educación. Eso me imagino que se va midiendo. Es como cuando se le solicita muchas veces, por ejemplo, ¿no? Yo, quien les habla, también ha estado al frente de una institución educativa y recuerdo que entre otros documentos, todos los años solicitan censos o realizan censos de infraestructura, así como también de la comunidad educativa. Y evidentemente establecen un lapso, un plazo para hacer la entrega oportuna. Y van midiendo. Recuerdo haber pertenecido a algunos grupos de WhatsApp donde indican, ¿no? Hasta la fecha, la entrega, el cumplimiento de la entrega tiene un avance de él y ahí establecen el porcentaje. Entonces ahí también es atención al usuario. Bueno, solo aquello que se puede medir y por ende evaluar va a generar una oportunidad de mejora para saber dónde radica el espacio para poder mejorar. Y esa identificación de la oportunidad de mejora aterriza en un documento, en un informe.
informe que es elaborado por un especialista o la persona que ha tenido a cargo o le hace el seguimiento a ese servicio y eleva pues a la autoridad administrativa de la institución. Muy bien, una vez que ya se cuenta con ese informe sobre la evaluación de los bienes y servicios, digamos que avanzamos de la fase 1, evaluación de los bienes y servicios, a la fase 2. Esta segunda fase se llama mejora de los bienes o servicios. Entonces, todo parte del informe. Este informe se revisa con todos los involucrados y los que tienen de alguna otra manera participación directa en la mejora de este bien o servicio. ¿Para qué? Para definir y determinar acciones de mejora. Asignar roles, por ejemplo, tareas, actividades, metas. Priorizar qué acciones de mejora se pueden implementar en un tiempo determinado, porque no va a ser para siempre, ¿no? Y esta priorización aterriza en un segundo informe donde ya se describe la manera en cómo se va a implementar, la estrategia que se va a utilizar para realizar esta mejora en un determinado bien o servicio. Se implementa la mejora. Y evidentemente todo esto se tiene que luego nuevamente evaluar para saber si la estrategia y la implementación dieron resultado y si, por ejemplo, el nivel de satisfacción se ha ido incrementando haciendo un comparativo que podría ser tomado como referencia de manera mensual, bimestral, trimestral o por el espacio laxo que la entidad crea por conveniente. Muy bien, yo creo que aquí podría aplicar una pausa, porque una pausa para insertar un caso, dado que la información anterior que he ido mostrando tiene o proviene de encuestas, de resultados y de normativa técnica, que es pertinente. Ahora vamos con un caso. ¿Ya? Este caso se titula El mensaje que nunca llegó. Presten atención, por favor. Y agradeceré que al término del caso, que es pequeño, por cierto, por el espacio que también tenemos, se les va a formular una pregunta. Apelo a su experiencia y que intervenga. Quizás en esta parte sí sería pertinente, aquellos que desean utilizar el micrófono, levanten la mano, por favor. El caso se denomina el mensaje que nunca llegó. La atención que se le brinda al usuario es una atención por el canal virtual, ¿ya? Entonces tenemos el canal presencial, virtual y también telefónico, y otros que pueden estar relacionados con las redes sociales si así lo tiene previsto la institución. Bien, lectura del caso. Luis, un ciudadano de la región San Martín, envió una consulta al correo institucional, aquí está, de una entidad pública sobre los requisitos para acceder a un programa social. ¿Recuerda el nombre de algunos programas sociales que funcionan todavía en nuestro país? Por ejemplo, tenemos Cuna Más, tenemos Beca 18, tenemos Pensión 65, por mencionar algunos programas sociales, ¿no? Pasaron 5 días sin recibir respuesta. No se olvide de que todo trámite está cuantificado en el tiempo de atención. Y eso también es información pública que el ciudadano usuario debe saber. Pasaron 5 días sin recibir respuesta. Al revisar el portal de esta entidad, la página web, por ejemplo, encontró un formulario de atención en línea, pero al completarlo, el sistema le arrojó un error. Cansado de intentar, decidió acudir presencialmente, perdiendo tiempo y dinero en el desplazamiento. ¿Listo? Este es el pequeño caso, estimados participantes. Vamos con la pregunta. Según el caso y sobre la base de su propia experiencia, porque me imagino que este caso no le ha de resultar tan ajeno a la realidad, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué acción o qué acciones concretas podrían implementarse
para asegurar una atención virtual oportuna y eficiente al ciudadano? A ver, ¿qué, sobre la base de tu propio análisis, qué podrías sugerir? ¿Qué podrías recomendar? Como bien lo señala el caso, el canal de atención virtual no está operativo, no funciona. Esto podría ser una realidad circunstancial, transitoria. De repente es un problema de fluido eléctrico. De repente es un problema de la persona que tiene la responsabilidad de darle, ¿cómo se le da el nombre? Mantenimiento al, a la plataforma como tal. Puede ser una cuestión de coyuntura circunstancial o no, también podría ser, ¿no? Muy bien, ¿qué acciones concretas podrían implementarse para asegurar una atención virtual oportuna y eficiente al ciudadano? Porque, valgan verdades, esta experiencia nos pone frente a un usuario, un ciudadano, que en el afán de poder acceder a un programa social, quiere saber sobre los requisitos, ha mandado un correo, pero no le dan respuesta. Y ahí, por ejemplo, ya hay una primera insatisfacción. Segundo, se da cuenta que puede formular ese mismo requerimiento o esa misma atención por un formulario de atención en línea y tampoco recibe respuesta. No le queda más que dirigirse de manera presencial y esto le supone dos cosas. Uno, pérdida de tiempo y dos, recursos, dinero. Y esto, evidentemente, cuando golpea el bolsillo, genera mayor incomodidad, mayor insatisfacción al ciudadano. ¿Qué sugieren? ¿Qué recomiendan? ¿O creen que el caso se aleja de lo que puede ocurrir en alguna entidad pública? Creo que no, ¿no? Entonces, habría que buscar estrategias o mecanismos que ayuden a contrarrestar esta situación. De repente, se puede ir generando mensajes de alerta cuando los usuarios consulten la plataforma, donde se nos informa. Por ejemplo, así como cuando nos informan oportunamente de un corte de luz o restringir el acceso al agua por un determinado periodo, y por más que no nos guste, a ver, estimado participante, por más que no nos guste lo que estamos leyendo, por lo menos nos están informando, ¿verdad? Claro, no es lo mismo esperar unas horas que esperar todo un día o 2 días. Claro que sí, pero por lo menos ya hay una alerta para que de alguna manera podamos contrarrestar, tomar las medidas del caso. Entonces podrían funcionar alertas, donde indique que no está operativa transitoriamente la página, falta actualización. Ahora, con lo del correo, eso podría deberse, entre otras razones, que hay una sobrecarga. Para nadie es un secreto que muchas veces esta atención no es eficiente porque hay una sobrecarga laboral. No sé cuál es tu realidad actual. Cuando tú inicias la semana, tu bandeja de entrada de correo, digamos, es lo que tú esperas con el número de correos que necesitan ser atendidos o supera lo que tú consideras regular en términos de atención. De repente esto lo supera ampliamente. ¿Ya lo has comunicado? ¿Qué se está haciendo de la institución para poder responder a esta coyuntura? Bueno, no, los casos no van a tener una sola respuesta, sin duda alguna. Lo dejo allí para que lo puedan revisar con más calma en otro momento. Muy bien. Para hacer insertar una nueva información, ahora me voy a apoyar en un video. ¿Está bien? Este video que gira en torno a la atención al ciudadano, donde escucharemos de la voz de sus propios protagonistas, trabajadores, servidores públicos como ustedes, que hablan de la experiencia de la atención al ciudadano. A continuación, a ver, vamos a ver si les puedo compartir por acá el enlace también, de tal manera que lo puedan revisar con más calma en otro momento. A ver, vamos a ver. Ya, ahí dejé el enlace. Ahora vamos al video. Este video tiene como autor intelectual justamente a la CGP, o sea, la Secretaría
de gestión pública, que es el operador encargado de orientar, monitorear, brindar los lineamientos correspondientes de atención al usuario, el ciudadano. A continuación, escuchemos de las voces de sus propios protagonistas y luego venimos para reflexionar sobre este material. Atentos, por favor. He detenido a propósito. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, aquí estoy compartiendo el sonido. Sí, ¿no? Listo. Gracias, gracias. Sí, gracias, Denise. Empezamos. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Me llamo Kitty. Buenas tardes. Yo fui, la verdad que con buena energía, feliz, contento. Bueno, demoraría lo mucho 15 minutos, pues, ¿no? Pensaba que lo tenía todo planificado. Fui muy temprano, hice mi cola. Entonces tú estás alegre que ya me van a atender. En este momento no podemos atenderlo porque no es el personal a cargo. No hay sistema. Se agotó el cupo. Todavía estamos en horario de almuerzo. En este momento no puedo visualizarlo en el sistema. Es mi Falta el primer día de sello. trabajo. No Ya estamos por sabría cerrar. decirle. Haga su queja al Regresa libro más de tarde. reclamaciones. Acá no se No hay entrega cupo. eso. No se puede. Que estamos en reunión, mis. Y no voy a poder atender tu documento. Me hizo esperar tanto tiempo, más de 30, 40 minutos esperando parado ahí, para que después me diga que no me va a poder atender. No sé si será por la dinámica del trabajo, ya ni siquiera te saludan de frente. ¿Qué sigue? ¿El que sigue? ¿No? ¿El que sigue? No hay cupo. ¿El que sigue? No hay cupo. O sea, llego a la puerta, ¿no? Donde no sé dónde ir, no hay señalética, nadie me indica nada. Yo tengo que buscar la información, yo tengo que descubrir cuál es el procedimiento, el trámite. Cuando va a la atención a ventanilla o algo, siempre uno saluda, ¿no? Muchas veces pasa de que no te saludan, te mandan otra ventanilla, y al final del día no has terminado de hacer nada porque te han estado, como dice, peloteando. ¿Ve? Yo había esperado demasiado para que simplemente me digan no. Esa desesperación, esa frustración que tenía en ese momento, hasta ahora lo recuerdo. Yo ya no quiero irme al banco. Yo ya no quiero irme porque entonces uno piensa, oye, porque estoy vestida con esto, que no me quiere atender. No solo el malestar, ¿no?, que uno tiene ahí, uno que no almorcé, otro que me llamaron la atención y me tuvieron que descontar porque uno, pues, a la hora de salir de su refrigerio marca. Y si te pasas esa hora, te descuentan. Era frustrante para mí, no poder tener la atención que requería, ¿no? Por un tema de salud, que es algo muy delicado. Mi nombre es Josefina Ñauis Bernedo. Soy promotora cultural en el Ministerio de Cultura. Mi nombre es Patricia Chávez, soy servidora pública, atiendo directamente al público en mesa de partes. Mi nombre es Mariel Armas Loarte. Yo trabajo en una entidad del Estado como asistente administrativa. Mi nombre es Héctor Ramos Amanés. Tengo varios años en diferentes entidades del Estado. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer con tal de que esto funcione. El Estado lo que busca más bien es que todos seamos buenos ciudadanos, pero son estas fallas en el camino que hacen que uno se lleve esa percepción negativa. Que ellos te atiendan bien para que tú te vayas feliz, para que tú te lleves una buena imagen de esa
entidad. Uno tiene que tratar de ponerse en el lugar del otro. Eso es lo que yo hago, ¿no? Ponerme en sus zapatos. Tratarlo con paciencia, ¿no? Amablemente, lo posible con una sonrisa. Darle solución a sus problemas. Porque el usuario que viene a mi ventanilla busca una solución, busca hacer un trámite, busca lograr algo, ¿no? Y yo trato de brindarle siempre una solución. Yo atiendo en la oficina de atención al ciudadano quechohablante y no te imaginas las reacciones emocionantes que yo recibo de esas personas. Comienza con el saludo Ima Taxutiki, Ima Inayam, que significa ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Ima Pillana Paikuikiman, significa ¿en qué te puedo ayudar? Y yo feliz de poder atenderlos porque siento que soy un puente entre el administrado y la institución. Yo me comprometo a ser puntual, A encontrar la solución. A ser paciente. A escucharte con atención. A guiarte. A ser más profesional. A atenderte con calidad. Ser empático. ayudarte, a brindarte soluciones, a ser servicial, a sonreír, a saludar y a despedirme, a ser empática, a atenderte rápido, a resolver tus preguntas, a ser tolerante, a ser amable, a brindar lo mejor de mí a los ciudadanos. Posiblemente ya conocían del contenido de este video. ¿Creen ustedes que los testimonios compartidos por los servidores públicos se ajustan a la realidad que cada uno vive o no? Pero entonces que el contenido de este material venga resultando relevante para lo que estamos desarrollando, ¿no? Que tiene que ver con fortalecer estas habilidades vinculadas con la atención al usuario y al ciudadano. Por ejemplo, habían datos relevantes que el mismo video comunica. Decía, por ejemplo, que en promedio un usuario debe realizar hasta 4 visitas presenciales para poder obtener, para poder culminar con el trámite correspondiente. También decía otra información cuantitativa que en promedio un trámite puede llevarle a un usuario ciudadano un tiempo de 1 hora 45 minutos. Ya, por ejemplo, ese es un dato, ¿no? Porque si queremos cambiar algo, tenemos que poner el punto de partida. ¿Cuál es la realidad actual? Y luego ver de qué manera se puede ir descendiendo ese tiempo que puede resultar bastante engorroso, ¿no? Entonces, todo ello requiere pues de un esfuerzo, sí, individual, pero sobre todo estratégico y colectivo. Dicho esto, otra información que podemos comunicar en este momento es que existe o fue publicado en el 2015, también con el aval de la PCM, el Manual para mejorar la atención a la ciudadanía en y desde las entidades de la administración pública. Pero esta atención a la ciudadanía comprende prestar servicios de calidad. Entonces, y aquí ya aparece una palabra que tampoco nos resulta muy ajena que digamos, calidad. Fíjense que esta calidad depende en gran medida de lo que hagamos, o sea, de nuestras acciones, y de lo que dejemos de hacer, o sea, de nuestras inacciones. Sí, aunque no lo creas, cuando tú dejas de hacer algo, lo retrasas, ¿cómo se llama eso? Procrastinar. Tú dices, ya después lo llamo, ya después le envío el correo, ya después comunico de manera interna a la otra área, usuaria. Parece mentira, pero eso se va a representar en la lentitud, la demora o el retraso en el trámite. Y eso impacta evidentemente en el servicio que se le presta al ciudadano. Entonces, y me gustaría que también utilicemos el chat. Cuando usted escucha la palabra calidad, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Calidad, sinónimo de, ¿qué representa para ti calidad?
claro que lo debes pensar al mismo tiempo que se trata de la atención al ciudadano. Y mientras lo vas pensando, por el chat te dejo la palabra calidad. ¿Qué es lo primero que tú podrías mencionar? Una idea clave, una frase, una palabra. Esta calidad, más que una palabra, representa también una política de Estado, que en un escenario ideal también se enmarca en una base legal. Por ejemplo, calidad está amparada en la administración pública moderna y transparente, según la ley 27658. Calidad también significa que el usuario puede acceder a la información que las mismas entidades administran, según la ley 27806. Calidad también significa que no se le debe negar y el usuario debe tener acceso para saber cuál es el estado actual del trámite que tiene pendiente de atención. Claro que ahora los sistemas y las plataformas han ayudado de manera significativa a que esa información se conozca en línea. Y eso también es positivo. Calidad también significa que si voy a brindar una atención, pues si tengo que invitar al usuario, al ciudadano, que espere, que es parte, digamos, de la atención, bueno, que sea una espera razonable, ¿no? Bueno, en el video decía que en promedio es 1 hora 45 para todo el trámite. Calidad también significa recibir una atención en la que se toma en cuenta prácticas culturales. No olvidemos que un país como el nuestro, dentro de sus principales y significativas características que nos diferencian de otros, es que somos un país multicultural y plurilingüe. Y eso evidentemente también representa un verdadero desafío. Más aún en aquellas zonas o regiones donde el idioma oficial no es precisamente el castellano o se maneja de manera complementaria. Según el Ministerio de Cultura y también, según la Constitución Política del Perú, todos sabemos que los idiomas oficiales en nuestro país son 3: el quechua, el aymara y el castellano. Por otro lado, según el Ministerio de Cultura, el MINCUL, en nuestro país se reconocen aproximadamente 48 lenguas originarias. Hago mención a ello porque, en definitiva, algunos de nuestros usuarios manejan estas lenguas vernaculares u originarias, como se les conoce. Y no debemos olvidarnos, en todo caso, de las personas que tienen características de necesidades de atención especial. No me estoy refiriendo a la cola de atención preferencial, que también está enmarcada en una ley. No, sino a aquellas personas que, por ejemplo, presentan algún tipo de discapacidad. No siempre ellas, las personas, van acompañadas de algún familiar que ayude con el trámite. Por eso es que te habrás dado cuenta que en los últimos años uno de los cursos que se ha venido divulgando y implementando en las instituciones públicas es el lenguaje de señas peruanas, ¿no? Para poder atender también a la población sordomuda, por ejemplo. Y por eso es que se utiliza también en las presentaciones una persona que realiza la traducción correspondiente en tiempo real. Calidad también significa que se le brinde un trato diligente. Diligente tiene que ver con el tiempo, los plazos establecidos, y un trato cordial, respetuoso. Y eso tiene que ver con la comunicación efectiva y asertiva. Eso es calidad, entre otros detalles. Claro que cuando se se revisa la bibliografía sobre calidad, vamos a encontrar a diversos autores. Por ejemplo, Kotler dice que calidad se vincula con valor. O sea, cuando ofrecemos un servicio de calidad, lo que estamos también al mismo tiempo es otorgándole un valor. Por ejemplo, se nota claramente la diferencia cuando un ciudadano tiene condiciones básicas para poder crecer, vivir y desarrollarse. Se nota abismalmente la diferencia entre tener servicios básicos como luz, agua, desagüe y de no tenerlos. O de accesos, entiéndase asfalto, o sea, carreteras, pistas. Se nota también.
mejora significativamente la vida de las personas. ¿En qué aspecto? En el tiempo. Te invito a recordar lo siguiente. Si tú trabajas en un lugar donde no naciste, o sea, ahorita tú trabajas en un lugar, pero donde no has nacido. Te pregunto, antes, para ir y venir a tu lugar de origen, ¿cuánto tiempo te demorabas? ¿Horas? ¿Días? Y conforme fue avanzando la infraestructura vial, ahora, ¿cuánto tiempo demoras en ir a tu lugar de origen? Posiblemente ya mejoró. Eso es valor. Cambiar de alguna manera la condición de bienestar que tiene la persona. Y eso le genera satisfacción. John y Cheon señalan que calidad está relacionado a un juicio. ¿Qué es juicio? Donde usted emite un valor y dice, ¿me siento satisfecho o me siento insatisfecho? Frente a un bien, un servicio que ha sido concedido o no. Formación y calidad dice que calidad es el grado en que un producto o un servicio satisfacen las necesidades, pero también las expectativas que a veces nos ciframos y que podemos muchas veces ser sorprendidos. Y qué bueno que así sea, que nos sorprendan las entidades públicas logrando que esa atención se realice dentro del plazo y en el menor tiempo posible. Según la Secretaría de Gestión Pública, dentro de los componentes del modelo para la gestión de la calidad de servicios destacan: ustedes, como servidores públicos en esta UGEL, ¿conocen las necesidades y las expectativas de los usuarios que se acercan a su entidad? Eso es importante. Y a veces uno puede dar por sobreentendido de que el trabajador, el servidor, conoce muy bien, cuando de repente no tiene ese alcance a esa información. Claro que es el día a día de la vida laboral lo que te va dando justamente acercamiento a esta realidad y a esta problemática. Porque tú eres como una especie de, no solo servidor, eres como un filtro para identificar que hay ciertos problemas en la atención al usuario, al ciudadano. Número 2, calcula, o sea, la atención que tú le brindas a ese usuario, ¿representará un valor realmente para esa persona? Sin duda alguna. Que tiene que ver de repente que la atención sea diligente y oportuna, puede servir que un docente, por ejemplo, puede estar habilitado para un determinado concurso público para ingresar a la carrera pública magisterial, ¿no? Aunque todo eso se hace ahora de manera virtual, es posible que la intervención de la autoridad regional y local se manifieste a través de la UGEL, por ejemplo. Entonces, por allí también puede surgir ese valor necesario que tenemos que conocer. Luego, también es importante que conozcamos que este servicio puede ser continuamente mejorado y se fortalece. ¿Cómo se fortalece? A partir de la sinergia, la mejora de la comunicación interna institucional y también, cómo no, aprender de lo bueno que otras entidades similares realizan. A eso se le conoce como buenas prácticas en atención al usuario, el ciudadano, por ejemplo. Hay que medir, porque si no medimos, no sabemos cuál es nuestro punto de referencia y partida y hacia dónde tenemos que mejorar en cuanto a la calidad del servicio que estamos ofreciendo al ciudadano, al usuario. Ahora, para que esto logre concretarse, sin duda alguna, se necesita del concurso, de la participación, del liderazgo y del compromiso de quienes asumen los cargos directivos, o sea, los funcionarios de esta institución, en este caso la UGEL, ¿no? Y también esto pasa por desarrollar, cultivar y trabajar una cultura en el entendido de que todos realicen de manera efectiva su labor, que tiene que ver con la eficacia y la eficiencia. Obviamente que eso solo será posible en la medida que también se dispongan de los insumos, recursos y materiales para poder trabajar. Pero también pasa por establecer relaciones humanas de manera interpersonal, que sean constructivas. O sea, cultura es el clima en el que nosotros convivimos y nos desarrollamos, como una familia, por ejemplo, el ambiente.
Y ahora conozcamos rápidamente a los usuarios. Te voy a mostrar algunas imágenes. ¿Te resultan cercanas estos rostros, estas reacciones plasmadas en estos 3 dibujos? Pues a continuación conozcamos con qué tipo de usuarios podríamos a diario encontrarnos. Siendo el primero el que realmente nos ofrece todas las posibilidades de responder de una manera asertiva. El usuario amable. Podríamos decir que cada vez es más escaso, utilizando un término allí un poco vinculado a la fauna, ¿no? Y a veces están en peligro de extinción. Pero no perdamos la fe y la esperanza. Sí existen ciudadanos y usuarios amables. ¿Cómo los reconocemos? Características del usuario amable. Es simpático. Ojo, no confundamos la simpatía con un aspecto externo de belleza. Por el contrario, tiene que ver con el trato, con su comunicación, con su manera de relacionarse. Es extrovertido, en ocasiones es un poco parlanchín, o sea, habla mucho. No revela, no refleja tener prisa y sí reclama mucha atención. Realmente, atender a un usuario amable representa una gran oportunidad porque debemos cuidar los detalles, no extender más allá de lo que nos está consultando, porque eso puede dar pie a esa verborrea. Hay gente que le encanta hablar y le encanta hacer la conversación. Y eso obviamente puede ser, está siendo observado por otros usuarios que no son tan amables que él y están apurando pertinentemente para avanzar. Usted puede hacerle preguntas, las que son importantes en la atención, porque las preguntas ayudan a descubrir qué tipo de trámite va a realizar, cuánto ha avanzado en el trámite, si hay alguna dificultad y dónde se puede mejorar. Adoptar, por lo tanto, una actitud amable. No creo que se esté pidiendo nada del otro mundo, porque si usted recibe amabilidad, lo mínimo es que usted también responda en el mismo sentido. Pero, estimados participantes, lamento comunicarles que no todos los usuarios, porque así somos las personas, son tan amables como esperamos. Otros más bien se muestran un tanto reservados. ¿Cómo se entiende reservado? Como una persona un poco introvertida, le cuesta expresar sus ideas de manera fluida, de manera coherente. Tiene dificultades para relacionarse. Es como cuando, no sé si esto te pasa con algún familiar y tú dices, uy, cuando converso contigo tengo que sacarte las cosas por cucharita. Seguramente has escuchado esta expresión, ¿no? Por ahí va la idea del usuario reservado. Frente a este tipo de usuario, bueno, trabajemos el aspecto de la confianza. Después de establecer un saludo, una bienvenida, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo servirlo? Estoy aquí para poder orientarlo. Entonces, argumentar con brevedad, cuidar con este tipo de usuarios el tono, dado que se puede de alguna manera sentir un poco intimidados, ¿no? Porque es característica de esta persona. Y quizá pueda ayudar con este tipo de usuarios que usted mismo construya las preguntas buscando respuestas dicotómicas. ¿Qué significa respuestas dicotómicas? ¿Sí o no? Como usted bien sabe, este trámite que ha iniciado y consideran 4 pasos. ¿Usted ya concluyó con el paso número 1? No. Ya, entonces ya sabe por dónde empezar. Y si te dice sí, muy bien, entonces demos inicio al paso 2, porque todavía no lo ha comenzado, ¿verdad? No, todavía. Entonces, preguntas que busquen respuestas dicotómicas. Claro, hay que armarse un poquito de paciencia, pero son necesarias. Otro tipo de usuario, el usuario inseguro. Es tímido. Quizás alguno estará escuchando y dirá, rara vez he visto un usuario con estas características. Duda, le cuesta decir no, se desanima con facilidad y es enemigo de los cambios.
Bueno, con este tipo de usuarios hay que orientarlo para facilitarle el avance progresivo. Podemos inspirar confianza desde nuestro contacto visual, nuestra postura, si es a través de una llamada telefónica, con preguntas que ayuden y guíen el procedimiento, si es a través de un correo electrónico, brindándole todos los detalles y pormenores correspondientes. Podemos solicitar de repente algún comentario, alguna opinión, para que podamos de alguna forma ganar cierta confianza. A partir de ahora sí vienen los que yo considero, y seguramente usted no me dejará mentir, los usuarios que tienen una alta demanda de atención. Empecemos por el polémico. Y es que a este tipo de usuario le encanta, disfruta de discutir. Bueno, esto puede sonar un poco exagerado, pero hay personas que van como por la vida intentando darle la contra a todo. Puede tener eso otra explicación que por razones de tiempo ahora no puedo abordar. Además, se caracterizan porque buscan siempre tener la razón. O sea, no dará su brazo a torcer. Le gusta ser el primero, se muestra brusco, cortante y en ocasiones su comunicación puede tener un estilo de agresividad. No física, sino a través verbal. Entonces, ¿cómo actuar? No entrar en el choque. Es decir, no discutir. Usted puede allí apelar a la escucha activa, mostrar interés desde su postura corporal, mostrar firmeza, hacerle preguntas de tal manera que su lado del cerebro emocional de alguna manera gire hacia su cerebro racional, de tal manera que él advierta o se dé cuenta que esa actitud del usuario polémico no lo conducirá a nada bueno. Otro usuario que también de alguna forma puede ser retador en la atención al ciudadano es el usuario impaciente, sí, que se muestra nervioso, que manifiesta tener prisa, que es poco objetivo, o sea, dice las cosas muchas veces sin pensar, se considera imprescindible, pierde el control con facilidad. O también a veces echan, no, creo que voy a reservar este comentario para el siguiente usuario. Entonces hay que actuar con mucho tino, con delicadeza, con tacto. No olvidemos que nuestra comunicación no solo se reduce a lo que transmitimos con las palabras y el mensaje, sino también lo que vamos comunicando desde nuestras actitudes y posturas no verbales. Eso también es importante. Hay que mostrarnos con firmeza, ser flexible en el sentido de ir guiando y acompañando, monitoreando la atención para que podamos ayudarlo a continuar con el trámite correspondiente. Hay otro usuario o ciudadano que en la atención se le califica como meticuloso. Por eso la señora aparece con lupa. No esperes que este usuario reconozca tu buena atención o tu buena disposición. Por el contrario, siempre estará intentando ver dónde está el mínimo error o detalle. Es como aquel que pasa el dedo sobre una mesa que visiblemente se ve limpia, pero él dirá, pero no está completamente limpia. Bueno, es concreto y le gusta la concisión, sabe lo que quiere, eso sí, como meticuloso va a reclamar atención rápida, eficaz, y en ocasiones puede mostrarse un tanto brusco. Hay que cuidar los detalles de lo que decimos. Hay que argumentar, pero a partir de hechos concretos y objetivos, es decir, apoyarnos en evidencias, indicarle el avance, qué es lo que ha presentado, contrastar los documentos con el procedimiento correspondiente. Y este usuario muchas veces hace suya esta frase que dice, muchos piensan lo que dicen, muchos dicen lo que piensan, pocos piensan lo que dicen. Esta idea, frase,
calza muy bien con el usuario arrogante. ¿Qué significa arrogante? El arrogante es el prepotente, el orgulloso. Ah, otra idea que tenía reservada para esta parte era que no te sorprenda que este tipo de usuario se jacte de su círculo de amistades que dice tener para poder acelerar el trámite del proceso o de alguna manera generarte cierta presión para lograr una rápida atención. ¿Mm? Por eso es arrogante. Arrogancia es soberbia, petulancia, personas que tienen una autoestima muy alta y ustedes saben que los extremos en la vida nunca son los recomendables. Les gusta imponer su opinión y en ocasiones su estilo es un poco despectivo. Espero que no esté exagerando y que nunca hayas tenido la ocasión de atender a un usuario de estas características, ¿o sí? Lo cierto, y según mi experiencia, es que no debemos demostrar, y esto es un trabajo que uno tiene que poco a poco ir desarrollando, no demostrar estar nervioso, aunque por dentro eso lo sea, no dejarnos intimidar o avasallar, por el contrario, hay que mostrar firmeza, respeto, buscar también que esas pausas en las que el usuario no comunica de manera verbal, utilizarlas a favor de generar de alguna manera una comunicación un poco más asequible, dentro de lo que se puede generar, claro está, ¿no? Porque no va a ser nada fácil atender a un usuario con estas características. Fíjense, de la tipología de usuarios antes mencionada, les comparto este caso, a ver si me ayudan y les formularé más adelante con una pregunta. ¿Alguna vez ustedes se han encontrado en la atención con un ciudadano usuario que se jacta de saberlo todo? O sea, el famoso sabelotodo, ¿no? Escuchen con atención este pequeño caso. Durante la atención en mesa de partes de una entidad pública, el señor Gutiérrez, vamos a poner así el ejemplo, llegó visiblemente molesto porque, según él, nadie en la oficina sabía hacer su trabajo. Interrumpía constantemente al personal, exigía hablar con el jefe y cuestionaba cada indicación con frases como: yo conozco la ley mejor que ustedes. La servidora pública, aunque intentó mantenerle la calma, terminó adoptando un tono defensivo que incrementó la tensión en el ambiente. Ese es el caso. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pregunta: ¿qué tipo de usuario representa el señor Gutiérrez? Esa es una primera parte de la pregunta. De los anteriores que he mostrado, ahí tenemos amable no será, ¿no? Introvertido tampoco será. Reservado tampoco. Rasgos que se están evidenciando con este caso del señor Gutiérrez, podemos decir que se muestra arrogante, ¿sí? Y polémico, posiblemente va por ahí las características más resaltantes, ¿verdad? Y la segunda parte dice: ¿qué estrategias comunicacionales y actitudinales debería aplicar el servidor público para gestionar de forma adecuada esta situación? ¿Usted qué podría decir? Ah, me llegó por acá en el chat una respuesta. Ah, Belisa nos dice: profesor, el señor Gutiérrez podría tipificarse como un usuario arrogante, pero prepotente. Muy bien. ¿Qué podemos, en principio, desarrollar como habilidades comunicacionales? Escuchar. Yo sé que lo que estamos escuchando y observando no nos gusta, pero es parte de nuestro trabajo. Segundo, solicitar de la manera más respetuosa, empezar a desarrollar una
entrevista, una comunicación más productiva. Es mi deseo, señor Gutiérrez, poder ayudarlo. Le agradecería, por favor, que me comente hasta antes de que yo lo reciba, cómo ha llevado su trámite. ¿Quién sabe? Y de repente en ese relato hay detalles que han generado la incomodidad, la frustración, el malestar de esta persona. Entonces, evidentemente se presenta este desafío, esta oportunidad, cuando de atención al usuario se trata. Continuamos. Y venía mencionándoles, ¿no? Una habilidad socioemocional clave en atención al usuario, el ciudadano, pasa por la escucha. Pero, ¿qué tipo de escucha? Activa. ¿Qué es la escucha activa? ¿Alguna vez ustedes revisaron este concepto? Por ejemplo, no es lo mismo escuchar que oír. Oír es meramente un acto fisiológico, percibir sonidos. En cambio, escuchar adquiere una dimensión más completa. Es decir, pertenece a nuestro mundo interno. Y en ese mundo interno o psicológico se generan aspectos como la escucha implica atención. La escucha implica demostrar interés. La escucha implica, de alguna manera, revelar que estamos interesados y motivados en continuar con esa conversación. Pero eso sí, manejarla de manera estratégica. Si quieres aprender a escuchar de manera activa, presta atención a las siguientes imágenes. Demuestras con tu comunicación no verbal la escucha activa cuando, frente al comentario, al relato, a la pregunta del usuario, asientes con la cabeza. Asentir no significa que le estás diciendo sí. Lo que estás comunicando es que estás atento al relato. Vas siguiendo, vas acompañando ese relato. ¿Qué más? En la medida de lo posible, si esa atención se da en un canal presencial, entonces ten la amabilidad de mirar a la persona. Claro, no es mirar para hipnotizarla, pero de vez en cuando miras, puedes desviar la mirada si es que tienes que hacer alguna consulta interna con tu equipo o un documento, pero vuelves y miras a la persona. Escuchar de manera activa también significa que no vas a inferir. Ojo con esto de la inferencia, la cabeza, el cerebro permanentemente está haciendo juicios de valor. Y cuidado porque a veces podríamos también nosotros partir de nuestros prejuicios que todo ser humano tiene y de nuestros estereotipos. También podemos juzgar de manera anticipada a la persona. Y también yo sé que a veces el tiempo apremia, no finalice las frases del otro. Algunas personas en ese afán de avanzar en la comunicación completan la idea, la frase. Puede ser que a veces funcione, pero en otras más bien genera impaciencia y poca receptividad por parte del usuario. La mejor manera de despejar una duda, y esto aplica en la vida ordinaria, es hacer preguntas. Claro, preguntas puntuales, estratégicas, concretas, vinculadas con el trámite. ¿Para qué? Para validar la respuesta, para confirmar si estamos yendo por el camino correcto. Es mejor preguntar para después no tener que volver a realizar ese procedimiento. Tener cuidado con no emitir juicios de valor opuestos o contrarios a la situación comunicativa. Por ejemplo, si alguien te está contando por la confianza que tiene en tu persona algo triste, algo que le está generando dolor o frustración, usted no se va a reír de la persona. O no va a ironizar la situación, porque eso más bien a esa otra persona le va a generar frustración, malestar, enojo, ira. Entonces, tener cuidado de la forma como a veces respondemos. Y no solo con las palabras, sino también con los gestos. Ojo con ese detalle. Y aunque no lo creas, hasta tu lenguaje corporal también puede
ser leído e interpretado de manera favorable o no cuando de atención al usuario se trate. Y toda esta atención tiene que estar generada y gestionada considerando un protocolo. Pregunto, ¿ustedes en su entidad cuentan con un protocolo que guíe, oriente el servicio de atención que se le ofrece al usuario? Ya está organizado y no solamente cuentan con el documento, sino que lo aplican y han evaluado la pertinencia, porque los protocolos permanentemente se pueden actualizar según las características de la demanda de la atención al usuario y al ciudadano. Un protocolo, por lo general, por lo que he revisado en las diversas instituciones públicas y privadas también, se tiene previsto desarrollar la atención en 3 momentos, en 3 tiempos o estadios. Como un partido de fútbol que tiene 2 tiempos, bueno, el protocolo de atención al usuario ciudadano tiene 3. Número 1, se denomina la etapa del saludo y la bienvenida. Fíjense, en el video que mostré, por ahí uno de los participantes decía que ya a veces ni te saludan. ¿Y eso cuánto nos demanda un saludo? Segundos. Buenos días, buenas tardes, bienvenido. Y le incorpora a usted una pregunta. ¿Cuál? ¿De qué manera puedo ayudarlo? ¿De qué manera puedo servirlo? Y con eso habrá cumplido con la primera etapa, si es que la atención, claro está, es presencial. Pero ¿qué pasa en la segunda etapa? Que es la que se lleva, desde mi punto de vista, el mayor tiempo en la atención al usuario, durante la atención. La intención con esta segunda etapa es que usted pueda promover un diálogo amigable, asequible, ameno, que no solo le genere confianza al usuario, sino que también propicie pues que se pueda generar una atención diligente. Y como todo tiene su final, pues también hay una tercera y última etapa de la despedida, donde usted, a nombre de la institución, agradece la presencia, la atención brindada, puede desearle un buen día o puede también acompañar con, después de la despedida, una pregunta. ¿Tiene usted otro trámite que realizar? ¿O le podría brindar alguna otra orientación después de haber culminado con este trámite? Porque de repente puede ser que sí, o puede ser que necesite una atención de otra unidad o otra área. Entonces tú lo puedes orientar. Ah, mire, aquí culminamos este trámite, para poder continuar, diríjase, le puede señalar de manera física o explíquele de una manera, por ejemplo, didáctica, cómo debe continuar el trámite. Muy bien, cada una de estas etapas la vamos a ir ampliando y con esto vamos a ir cerrando nuestra charla en este espacio brindado por INCAI. Orientaciones puntuales, fíjense. En la bienvenida, lo que se tiene que evidenciar es que usted acoge a ese usuario, a ese ciudadano. ¿De qué manera? Con preguntas tales como, después del saludo, buenos días, buenas tardes o bienvenido, bienvenida. ¿De qué manera puedo ayudarlo? Si es que se ha logrado identificar esta persona y usted tiene, por ejemplo, hay un ticket de atención y donde aparece el nombre de la persona, buenos días, ¿de qué manera puedo ayudarlo, señor? Por ejemplo, mi apellido, Paiva, ¿no? ¿De qué manera puedo ayudarlo? ¿De qué manera puedo servirlo? ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? Cualquiera de estas preguntas resulta relevante a la hora de acoger y darle la bienvenida al usuario. Tener cuidado y no utilizar términos como, por ejemplo, ingresa el ciudadano, el usuario. Sí, dígame, ¿para qué soy bueno? No. Señora, sí, ¿a qué venía usted? Tampoco. Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué quiere hacer? No, tampoco. ¿Qué pasa, señor? Coménteme. No. O de manera informal, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿En qué puedo ayudarlo? No. Ninguna de estas expresiones que aparecen hacia el lado izquierdo se recomiendan utilizar. Por el contrario, más bien las que están con azul hacia el lado izquierdo, esas sí son las más aconsejadas en acoger y brindar atención al usuario.
Por acá tenemos, Víctor me copió el nombre de Acevedo Quintero. Me imagino que es para su registro de asistencia. Algo así debo entender. Y durante la atención, no se olvide que lo que está intentando es promover un diálogo asequible, amigable, que invite al usuario a sentirse cómodo para realizar la gestión. No se olvide de mantener un contacto visual con el usuario. No es que lo va a hipnotizar, pero sí lo va a acompañar con la mirada. Usted sea, como ya esto es algo frecuente en la atención, sea conciso en su pregunta y en su respuesta, de tal manera que podamos avanzar en el trámite de atención. Si le formulan una pregunta, evite contestar con otra, porque eso a veces incomoda, molesta, genera malestar o molestia. El usuario se da cuenta, puede ser que estén intentando distraerlo y eso evidentemente no suma en la comunicación. Si va a utilizar un lenguaje técnico y especializado, que sea con el usuario que conoce los términos. Por ejemplo, si usted trata con un director, evidentemente lo va a conocer y manejar. Si lo comunica y lo hace con un docente, sobre todo que ya tiene cierta experiencia, probablemente sí. Pero con un padre de familia, de ser el caso, creo que no. Con un proveedor, posiblemente no, salvo que sea un lenguaje propio de lo que corresponde a los productos o servicios contratados. Hay que realizar pausas adecuadas para que en esos espacios se genere o la pregunta o de repente hay alguna duda o algo no terminó de explicar bien el usuario y entonces allí se le brinda esa posibilidad. ¿Algo más que usted quiera agregar? ¿Algo más en que lo puedo ayudar? ¿Vamos bien con este trámite? ¿Está claro el proceso que vamos a iniciar en este momento? Ya, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a la despedida, es que usted, si desde el inicio ya identificó al usuario, ¿cómo lo identificó? De repente con un código, de repente con sus nombres y apellidos. Ya, entonces, de esa forma, así como lo recibió, también lo despide. Agradezco. Hemos concluido con este trámite, profesor, o hemos concluido con este trámite, señor director, o hemos concluido con este trámite, estimado señor y tal. Puede también aprovechar esta despedida para ofrecerle de repente, si de ser el caso, algún documento promocional, o sea, alguna información. No se olvide que ya estamos próximos a... Para un siguiente trámite, le agradecería tener a la mano estos documentos. Para una próxima atención, recuerde que el horario es... Ahí está. Para eso sirve, para reforzar. Tenga cuidado de su comunicación paraverbal. ¿Qué es eso? La voz, la entonación. Yo sé que algunas personas que tienen a veces timbres muy altos, a veces se justifican diciendo, ese es mi tono de voz. Lo cual puede a veces ser cierto, pero en ocasiones se puede percibir como que esta persona está gritando. Siempre practique la cortesía. En otras palabras, trate a los demás como le gustaría a usted ser tratado. Y estoy seguro que usted busca el buen trato, ¿no? El respeto, la cordialidad. Bueno, aquí de este mismo manual les estoy facilitando algunas otras orientaciones cuando la atención ya no es presencial, sino, por ejemplo, a través de la llamada telefónica, o también quizá si se da de manera asincrónica, por ejemplo, de un correo electrónico, o quizá también si la atención se da por un canal no presencial digital, que podría ser un WhatsApp, por ejemplo. Bueno, también todo eso implica que una persona pueda de alguna manera revisar toda esta información relevante. Y para nadie es un secreto que los reclamos cada vez van creciendo de manera significativa. Muestra de ello son algunos titulares que vamos a mencionar rápidamente. Por ejemplo, ¿cuál es el servicio donde el número de usuarios posiblemente genera mayor insatisfacción y por ende más reclamos? El servicio eléctrico. Y si hablamos de los operadores móviles, que en un país como el nuestro, y me imagino que esto debe ser a nivel mundial,
son de las empresas que reciben, están en el ranking de las que reciben mayor número de reclamos. Y ahí la muestra de este titular. Y ya nos vamos acercando hacia el cierre del año y eso también representa oportunidades, pero también genera espacios de reclamos para los diversos usuarios que a veces se sienten insatisfechos. Bueno, entonces, pensando en ello, la atención al usuario, tenemos que diferenciar la queja del reclamo. Y aunque muchas veces se utiliza como una sinonimia, representan dos situaciones diferentes. El reclamo representa esa insatisfacción por ese bien o ese servicio que no recibió el usuario. Por ejemplo, supongamos que una persona de un momento a otro se le cortó el fluido eléctrico o el agua o el celular, pero está al día en el pago. Ese es un servicio directo y como tal amerita un reclamo, si en tanto y cuando pues este usuario está al día en sus pagos, ¿no? En cambio, la queja forma parte de toda aquella experiencia complementaria al servicio. Por ejemplo, supongamos que usted va a una entidad financiera, ingresa al establecimiento, al banco, y le piden hacer una cola. Y, por ejemplo, usted, por esas coincidencias, requiere de los servicios higiénicos porque evidentemente está esperando ser atendido. Supongamos que le brindan. Y resulta que ingresa a este lugar y, por ejemplo, está desaseado o no tiene, digamos, las condiciones de salubridad básicas que llamaría la atención. Bueno, eso amerita una queja. Queja forma parte de todos aquellos elementos complementarios que pueden acompañar la atención al usuario, pero que no están directamente relacionados con el bien o el servicio que usted ha podido ir gestionando. No quisiera terminar sin mostrarles esta frase que en lo personal a mí siempre me invita a recordar que cada uno, si asume su compromiso, puede contribuir de manera significativa en la atención al usuario y al ciudadano. Y me voy a apoyar en una frase de una especialista llamada Maya Angelou. La gente, y recuerde que la gente es el usuario, el ciudadano, usted quien habla. La gente olvidará lo que dijiste. La gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca va a olvidar cómo los hiciste sentir. En definitiva, trabajar en la atención al usuario, el ciudadano, representa ser consciente de la labor y de cómo desde mi servicio puedo ayudar a marcar la diferencia, contribuyendo de esta manera en ofrecer y representar, porque no te olvides que tú también de alguna manera representas la imagen de la entidad en la que laboras. Quedo a disposición y dejo también las referencias bibliográficas que le han dado sustento a la información tanto cuantitativa como cualitativa que les he brindado. Y desde ya los invito a formular las preguntas que consideren convenientes y muy contento de haber podido compartir esta importante temática en aras de contribuir en el fortalecimiento de las competencias laborales de los servidores públicos de la UGEL. Muy bien. Me comentan entonces, parece que en el chat tenemos alguna consulta. A ver, vamos a ver por acá. Sí, bueno, abrieron ya los canales de consulta. Quedo a disposición Así de es, estimado licenciado. Sí, e invitar a todos nuestros participantes a que puedan realizar sus preguntas. Ya estamos en la parte final, así que anímense a poder realizar sus dudas y consultas. Pueden activar la opción levantar mano. Igual ahorita ya vamos a abrir todos los micrófonos para que cada uno pueda tener la disposición total de poder participar. Sí, he dejado de compartir, a ver si por acá tenemos
Profesor, ¿usted considera que el usuario siempre tenga la razón? No, evidentemente. Eso no significa que usted como respuesta a la atención le expresa de manera abierta. Pero profesor, pero director o la persona, usted no tiene la razón. No, no le puede decir eso. Aunque conscientemente sabemos que la otra persona no la tiene. Por eso es que la comunicación es una habilidad. Usted le puede de manera indirecta hacer saber que su postura, su actitud o lo que él maneja y conoce no es lo correcto. ¿Cómo? Allí puede sacar a relucir la evidencia. Una manera de desarmar, vamos a ponerle este término, al usuario, a la persona que está recibiendo la atención. Mire, acabo de escuchar y usted señala A, pero recuerde que el trámite o lo que se está realizando es así, B. Le está diciendo indirectamente que usted no tiene la razón, pero no se lo dice abiertamente. ¿Qué pasa si usted se lo dice? Téngalo por seguro, estimada Belisa, que frente a una comunicación y con un tono inadecuado, lo más probable es que se asuma una actitud reactiva. Y lejos de avanzar en la atención, más bien se entorpece y se genera este malestar o mal momento. Muy buena la pregunta, Belisa. Gracias. Muy bien, creo que ya no hay otra pregunta. Pamela, bueno, estoy muy contento de poder haberlos acompañado en esta jornada. Gracias a INCAID por esta invitación. Estuvimos la semana anterior hablando sobre las habilidades blandas y sin duda alguna las necesitamos. Y ahora nos hemos enfocado en atención al usuario ciudadano en las entidades públicas y espero haberles brindado esta información de valor para que ustedes finalmente lo trasladen en una práctica y de esa manera contribuyan también con la mejora de la calidad de servicio al usuario. Muchas gracias. Magnífico, estimado licenciado. Para nosotros ha sido un gusto, un placer tenerlo con nosotros nuevamente. Quedamos con su persona hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a nombre de nuestra institución. Permiso, buenas tardes. Muchas gracias. Un afectuoso saludo para todos ustedes. Gracias, estimado. Bien, estimados participantes.